yo tengo que reconocerle algo a Pérez Jiménez. Los edificios que construyó Pérez Jiménez allí en La Guaira están todavía en pie. Y casualmente ayer o antier les hicieron un examen, digamos, de ingeniería a lo que respecta a su estructura y están perfectamente habitables y ya son edificios que tienen más de 70 años de construido. Entonces, si tú respetas los estándares adecuados de construcción, no hubiese ocurrido la décima parte del desastre que lamentablemente enlutó quién sabe a cuántas miles de familias hay en La Guaira y en Venezuela. Bueno, muy buenas noches. Hoy nos encontramos aquí con el presidente de la Federación de Cementos de Venezuela y presidente también del Sindicato de Cementeros del Estado Lara en lo que respecta a una información que ha rondado las redes sociales del país durante los últimos días en lo que respecta a la calidad del cemento venezolano y si puede o no ayudar en la reconstrucción del país. Esta persona con la que queremos conversar el día de hoy es el doctor Orlando Chirinos, que ya en los próximos segundos o minutos vamos a estar conectados con él por esta misma vía y bueno, y esperamos tener una sana conversación que nos traiga un buen análisis. Vamos a ver si logramos aquí conectarnos con el doctor Chirinos. Y bueno. Doctor Chirinos, buenas noches. Hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo está todo? Antes que nada darle la bienvenida. Estamos haciendo una prueba piloto para un nuevo proyecto que nos vamos a trazar en YouTube que se va a llamar La Verdad Verdadera con Jacobo Mármol. Bueno, y bueno, gracias por invitarme, hermano. Para comenzar muy bien este proyecto que tenemos en pie, queríamos conversar contigo, hermano querido, la situación particular en la cual, digamos, está viviendo el pueblo de Venezuela en lo que respecta al tema del cemento. Hemos visto que estos últimos días ha estado, digamos, muy revolucionada las redes por unas declaraciones que se hicieron casualmente con una entrevista que tú estabas dando a algunos empleados de la compañía de cementos de Barquisimeto, si no tengo dudas en la situación. Y bueno, queríamos que nos hicieras un preámbulo de más o menos qué es de qué se trata la situación del cemento actual de Venezuela. Bien, gracias, hermano. Gracias por la invitación. Yo creo que esta es la hora oportuna, porque esta hora es donde hay mayor, ¿cómo se llama? Afluencia, ¿qué se dice? Conexión. Tráfico, tiktokero. Y bueno, excelente el proyecto y por supuesto de nosotros sumarnos en esta primera fase de la verdad verdadera con Jacobo Mármol. Pero fíjate que, hermano, comentarte primero el dolor que hemos estado viviendo nosotros los venezolanos, incluyéndote a ti, porque esto es una cosa que nos ha tocado a todos, la situación que ocurrió en el estado Vargas y en todo el país, solo que en el estado Vargas, en el estado de La Guaira fue el más afectado por toda la situación, por lo que históricamente venía pasando allí y pues se desató finalmente este doble sismo, este doble terremoto de tiempos, entre tiempo y tiempo de segundos, y con un periodo de tantos segundos lo que duró, y bueno, generó una situación de pérdidas de hermanos venezolanos, de familias que perdieron familiares allí, y eso pues evidentemente nos toca a todos. Nosotros logramos apoyar, seguimos apoyando toda esta situación que viene ocurriendo en el estado de La Guaira, y por supuesto en función de esto, la alerta que le estamos haciendo al Poder Ejecutivo Nacional, a quienes tienen la dirección del país, para, de alguna manera, en el estado de preocupación en el que nos conseguimos, manifestar una posición con mucha certeza, con mucha responsabilidad, porque no lo venimos haciendo desde ahorita, no es una cosa improvisada, no es un escenario de aprovecharse de una situación que está ocurriendo en el país. Yo creo que, al contrario, es la necesidad de, como venezolano, manifestar una condición que es necesario de que cambie, Jacobo, de que entre en la dinámica que realmente corresponde y tiene que ver con el tema de la producción de cemento.
sobre todo porque viene algo post-sismo, es decir, una etapa de reconstrucción en algunos estados del país, sobre todo en el estado de La Guaira, sobre el post-sismo, y en consecuencia se necesita tener productos de calidad, productos que realmente puedan pensar hacia el futuro y tener condiciones de fortaleza, por ejemplo, como el puente del lago de Maracaibo, que tiene muchos años construido y está hecho con un cemento que cumple con las especificaciones de condiciones claras para construcciones como esa, de alta resistencia y ataques contra el agua, de los sulfatos del agua, entre otras cosas. Hay un grupo de tipos de cemento que se producen en Venezuela, que de hace tiempo no se producen en Venezuela y que de alguna manera nosotros tenemos que alertar. Hermano, este momento hay por ahí compañeros que manifiestan condiciones adversas. Nosotros no hemos dicho de que el cemento es malo, al contrario, hemos manifestado de que el cemento que se produce no cumple con las especificaciones, a pesar de que está normado, no tiene la capacidad y la resistencia para la construcción de edificaciones post-sismo. Para la reconstrucción de un estado como es el estado de La Guaira, necesitamos producir cemento de calidad por excelencia, como el cemento tipo 1, cemento Portland tipo 1. Desde hace mucho tiempo se viene produciendo cemento CPCA. Nosotros hemos anunciado eso, CPCA 1. Cemento Portland CPCA 1. Por cierto, acabo de decirte que este es un cemento que está normado, que tiene unas características de su producción que están establecidas en una norma Covenin, en una norma ISO, o sea, tiene los valores que debe contener para la producción. Y es un cemento que tiene una adición de material inorgánico y en consecuencia, pues bueno, genera evidentemente unas características que no hacen competente el cemento para producción, para construcciones de alta envergadura. Ahora, Orlando, para aclarar y de una vez identificarte, porque obviamente estás hablando con conocimiento de causa y la gente debe saber, o sea, con quién estamos hablando en los actuales momentos. Tú eres actualmente todavía presidente de la Federación de los Trabajadores Cementeros de Venezuela y además eres presidente del Sindicato de Cemento del Estado Lara. Tengo entendido que es así, amigo Orlando. Tal cual, así mismo es, tal cual. Y no solamente eso, Jacobo, soy técnico cementero, soy de la segunda promoción de los técnicos cementeros que hubo en Venezuela, la segunda y la última de los técnicos cementeros que hubo en Venezuela, con conocimiento claro de lo que es la producción de cemento, sus características químicas, sus ensayos físicos, el tema de la resistencia, o sea, que hablamos con conocimiento de causa sobre lo que alertamos al Poder Ejecutivo Nacional para que dé como líneas políticas la producción de un cemento de calidad. Buenísimo, Orlando. Ahora bien, Orlando, mira, yo de verdad que me causó mucho ruido el tema de los tipos de cemento, digamos, de la resistencia. Yo creo que el 90% o más del 90% de los venezolanos, incluso yo construí parte de mi casa con el cemento que se produjo en los últimos 10 o 15 años. De verdad tengo una preocupación, como muchos venezolanos, por estas cosas que se están diciendo. Ciertamente estás explicando de que hay cementos que tienen algún grado de calidad superior a otro, pero yo digo que de repente para construcciones de poca envergadura, digo yo, casas de una sola planta, no sé, dame una explicación, digamos, más criolla al respecto de para qué o cuáles son las especificaciones de ese cemento que hoy en día se produce en Venezuela. Y otra cosa, yo quisiera saber muy en particular desde cuándo se está produciendo ese cemento que, digamos, llamado tipo 3, que yo no sé si es de tercera categoría, aquí en el país, y para qué sirve ese cemento. Y bueno, te explico. En el año 2008 empieza el proceso de nacionalización de la industria del cemento. Y en ese periodo arranca también el tema de la misión vivienda. Una misión que nosotros desde la profundidad de nuestro corazón creemos que era suficientemente necesaria en el país para dignificar la calidad de vida de los venezolanos. Pero evidentemente en el año 2007 se plantea una camisa de fuerza. Ya regularon el precio del cemento
y el precio del cemento tipo 1 fue regulado. Las transnacionales, para poder también avanzar en el hecho de poder estar por encima del tema del cemento regulado, evidentemente cuando te regulan el cemento, la capacidad productiva empieza a perder desde el punto de vista productivo, o sea, el costo de producción es mucho mayor al precio que condenaron para la venta del cemento, según las explicaciones que evidentemente dan las transnacionales. Entonces crean dos tipos de productos más. Crean el CPCA1 Portland y el Portland tipo 3. El cemento CPCA1 y el cemento CPCA2 son cementos de baja calidad. Son cementos que se utilizan para el tema del friso, para hacer piso, tal vez para resistencias como para casas de un solo nivel. O sea, es un cemento que evidentemente no cumple con las características porque tiene una adición de material inorgánico. Y ese cemento comenzó a producirse en el año 2007, producto de la regulación del cemento tipo 1, cemento Portland tipo 1, que es el cemento de calidad por excelencia. Entonces los mexicanos empezaron a producir, las transnacionales que estaban en el país, empezaron a producir cemento tipo CPCA1, tipo CPCA2, que son cementos de adición, producían el cemento tipo 1 y empezaron a producir cemento tipo 3. El tipo 1, que es el cemento de calidad por excelencia para las construcciones, con resistencia de más de 350 libras de presión, pues empezó a reducir su capacidad de producción para producir cemento tipo 3 esa libra de presión es por centímetro cuadrado. Exacto, y que son medibles a 28 días, a 3, a 7 y a 28 días en el área de laboratorio como parte del proceso de aseguramiento de la calidad en la industria del cemento. Entonces, pues empiezan a producir cemento tipo 3 y cemento CPCA1. Al pasar el tiempo, se nacionaliza la industria en el año 2008 y se sigue produciendo estos tipos de cementos de adición. Se deja de producir cemento tipo 1, se deja de producir cemento tipo 3 y empiezan a producir cemento CPCA1, que es un cemento de adición, que es un cemento que tiene unos estándares, pero no tiene la misma calidad que tenía el cemento tipo 1 y que evidentemente no tiene el cemento tipo 3. En Venezuela se producían varios tipos de cemento tipo 1, cemento tipo 2, cemento tipo 3 y cemento tipo H. El cemento tipo 1 es un cemento de resistencia apuntable para que se produzca viviendas con calidad con exigencia. El cemento tipo 2 es un cemento de mayor alta resistencia que es usado para represas, para la construcción de represas, porque es un cemento que tiene resistencia suficiente ante los abrasivos sulfatos del agua, se necesita mayores resistencias, el cemento tipo 2. El cemento tipo 3 es un cemento de alta resistencia también, es un cemento premium, y el tipo H, que es para pozos petroleros. Hay otra cantidad de tipos de cemento en el mundo que se producen dependiendo de cemento Portland, dependiendo de las construcciones que se vayan a hacer. Nosotros en Venezuela producíamos cemento tipo 1, en su gran mayoría, es decir, una industria del cemento que tiene una capacidad de 9 millones de toneladas métricas de cemento anual, es su capacidad nominal, y en la gran parte de su capacidad producíamos cemento tipo 1. En algunas ocasiones se producía cemento tipo 3 porque se exportaba ese cemento tipo 3, que en otros países lo que hacían era comprar cemento tipo 3, mezclaban con el cemento tipo 1 y vendían su cemento en esas condiciones. Un cemento de alta resistencia, un cemento premium, un cemento de calidad. Sigue el proceso de nacionalización, se sigue produciendo cemento CPCA1 con un cemento de adición, desaparecen las certificaciones de producción, como es el caso de la marca Norben, la ISO 9001, la ISO 9002, la ISO 14000, la ORCHA, que eran certificaciones internacionales que te daban el sello de calidad de lo que producías, era de calidad. Eran productos de calidad, porque estaban certificados, es decir, que cumplían con los estándares nacionales e internacionales. Se siguió produciendo el cemento CPCH, estos estándares se perdieron, esas certificaciones, incluso el saco cambió la condición, ya no era saco con condiciones de capas para proteger el almacenamiento del cemento, sino que ahora se empezó a hacer un saco con un saco sintético.
un saco sintético, un saco de papa, que el almacenamiento del cemento evidentemente era mucho menos. Este cemento de adición es muy fácil de fraguarse de forma, lo que llamaban fraguado de aireación, que era por la humedad del aire, y entonces necesitaba otro mecanismo de almacenamiento distinto al como se hacía el otro. Bueno, nosotros hicimos evidentemente bajo ese escenario el llamado correspondiente para que ante todo el escenario que estamos viviendo en aquel entonces se empezara a producir cemento tipo 1 y llegáramos a un lado el cemento CPCA. Pues evidentemente hay una regulación del cemento tipo 1. Producir cemento tipo 1 significaba estar dentro de la regulación del valor de lo que el Estado permitió hasta dónde se puede vender el cemento tipo 1 y se empezó a dejar este cemento CPCA en el camino. Hoy conseguimos igual la producción de cemento tipo CPCA 1. Yo retaría a Jacobo, incluso a aquellos que han salido a malinformar nuestra posición de alerta y de preocupación, que agarren el cemento y lo analicen. Se van a dar cuenta que es lo que está allí dentro de los sacos de cemento bajo los estándares que establecen dependiendo del tipo de cemento que es. Entonces, es una posición con mucha claridad, es una posición que hemos manifestado con toda la responsabilidad que merece y le hemos hecho un llamado al Poder Ejecutivo Nacional encargado a que haga lo pertinente para que la industria del cemento no solamente se recuperen y podamos producir cemento necesario que se necesita para la reconstrucción del país, sino también que cambiemos las especificaciones que corresponden de producir un cemento de calidad, como es el caso del cemento. Orlando, o sea, por más o menos siguiéndote la cuestión, ¿no? Quiere decir que ese cemento que dice hoy en los sacos estos de nylon o sintético, que dice cemento tipo 3, no es cemento tipo 3. Evidentemente, no hay especificaciones, Jacob. O sea, el tema está en que los sellos te dan la credibilidad hacia el mercado de lo que tú estás produciendo. Es decir, la marca Norben, cuando se establece, se certifica anualmente y esa certificación te da garantía de lo que está saliendo en el saco de cemento cumple con las regulaciones. Es decir, está dentro de los estándares nacionales e internacionales para un cemento de calidad. Eso no se hace hoy, eso no se hace en la industria del cemento. Entonces no sabemos, lo que sí sabemos es que es un cemento de adición. Esperamos que en la buena fe lo que se embolse en sacos, es que tú dice cemento tipo 1, pero si tú lees las letras pequeñas dice cemento CPCA 1, cemento de adición CPCA 1. Lo dice allí abajito también en los sacos. En las letras pequeñas. En las letras pequeñas establecen ahí, dicen cemento Portland tipo 1, pero abajo dice CPCA, cemento de adición. Porque es el cemento que no está regulado, no está dentro de la regulación que el Estado proporcionó en su momento en el año 2008, 2009, que proporcionó en el 2007, 2008, una regulación del producto, una camisa de fuerza que no permitió que evidentemente ese cemento se ajustara, dejaron el precio apretado, condenado allí y crean dos estructuras de cemento tipo 3 y CPCA 1. Pero Jacobo, producir cemento tipo 3 en la industria del cemento hoy no tiene la capacidad para hacerlo. Porque este es un cemento que requiere mayor punto de cocción. Quienes saben de cemento seguramente entenderán lo que yo estoy diciendo. Necesita mayor punto de cocción, lo que llaman punto de fusión. Necesita mucho mayor porque las temperaturas son de 1450 grados Celsius en el estado de cocción para poder crear el clínker y el estado de fusión permita lo que llaman la fase líquida, permita darle mayor fortaleza a que los elementos que conforman el cemento, como la arena, la sílice, la arcilla, todos esos elementos, el carbonato de calcio, puedan fusionarse bien y crear un clínker de resistencia, un clínker de calidad. Entonces, ahora tenemos equipos que no ha permitido, ¿qué es lo que no permite que ese cemento de calidad, o digamos estandarizado con las marcas correspondientes que, digamos, verifican la calidad del cemento y de muchos otros productos? ¿Qué es lo que impide que ese cemento se siga produciendo aquí en Venezuela? Por cierto, animamos a la audiencia que haga las preguntas correspondientes. Aquí las estaremos leyendo y las aclararemos. Sí, bueno, es que, ¿qué es lo que impide? Pues nada, yo creo que es una dirección política. Acuérdate que la industria cementera ha estado dirigida
desde la nacionalización por militares, no tienen la capacidad o la experiencia para dirigir una industria abrasiva como es la industria del cemento, que es una industria que tiene una gran responsabilidad en el país para el desarrollo habitacional, para el crecimiento habitacional, pero también para el desarrollo como país. Tanto así que el sistema de construcción en el país ha bajado enormemente. O sea, no es algo que yo estoy inventando o que quiero decirlo en un momento en la que nos conseguimos los venezolanos en una situación difícil. Al contrario, lo decimos con toda franqueza porque creo que es el momento preciso para que se genere una dirección política en función de que la industria del cemento no solamente produzca un cemento de calidad, sino que a su vez podamos recuperar los niveles óptimos operativos de producción para que se hagan las inversiones necesarias y recuperar el estado operativo de las industrias del cemento en el país. Por eso es que te digo, producirse... Pero estás hablando de inversión, o sea, esa era la pregunta que quería hacerte después de esta. O sea, quiere decir que las plantas de cemento de Venezuela hoy están 100% operativas, que todos y cada uno de las maquinarias que se necesitan para purificar la piedra caliza y convertirla en cemento están perfectamente para, digamos, mañana empezar a producir todos los tipos de cemento No, evidentemente que no es así. Producir cemento tipo 3 hoy en la industria del cemento es bastante complicado. Primero porque los hornos necesitan un ladrillo completo para que el casco del horno no sufra deformaciones. Acuérdate que son temperaturas que pasan de 1450 grados Celsius. Son temperaturas bastante altas para poder generar el estado de fusión para la producción de clinker, para que la fase líquida esté en condiciones. Entonces, eso no ocurre porque hoy pican el ladrillo por la mitad para poder hacer las estructuras. ¿Sí me explico? Anteriormente tú colocabas el ladrillo completo, hoy colocas la mitad del ladrillo, evidentemente que el estado de cocción que se necesita para producir cemento no lo tenemos. No tenemos cuando me hablas de ladrillo me estás hablando en chino. Cuando me hablas de ladrillo me estás hablando en chino. El ladrillo es como un ingrediente. No, te explico y explico para todos. El corazón de las plantas de cemento son los hornos rotativos, son unos tubos o unos cilindros de grandes dimensiones por donde pasa la caliza, la piedra caliza ya molida, para producir clinker. Es decir, pasa por una etapa de cocción que arranca primero en 800 grados Celsius y así va subiendo en 4 fases. Cuando llega a la segunda fase, ahí hay una temperatura de 1450 grados Celsius. Esos hornos necesitan ladrillos refractarios para evitar que esa candela o esa candela dañe o genere deformaciones en los hornos, en esos cilindros gigantescos. Anteriormente se colocaba el ladrillo completo refractario, hoy se coloca la mitad del ladrillo en las reparaciones que hacen. Por eso es que hay una intermitencia en los hornos. Separan, arrancan. Entonces se necesitan, pues evidentemente, mayor consumo de energía y de gas para quemar o para lograr la fusión, primero para evaporar el agua que trae la caliza y para lograr la fusión, para poder lograr una buena fase líquida para crear el clinker. ¿Qué es el clinker? El clinker es el producto previo al cemento. Ese clinker mezclado con yeso es lo que llamamos nosotros cemento. El yeso tiene unas características. El yeso tiene unas características que permite el fraguado del cemento. Es decir, si yo agarramos el clinker y lo molemos y le echamos agua, él se convierte en una piedra de una vez. Pero si agarramos el clinker y le colocamos el yeso, entonces el yeso le da un tiempo de fraguado, de utilización de la mezcla, que más o menos dura entre 4 y 5 horas para el fraguado final. Y entonces en el tiempo... Es el secado. Como para que dé tiempo a que se pueda extender la mezcla, ya sea que sea una placa, ya sea que sea un piso, ya sea que sea una columna. Eso es lo que llamamos cemento tipo 1, es decir, clinker más yeso, un 5% de yeso y un 95% de clinker. Eso es un cemento tipo 1 con características y nos da un cemento de calidad por excelencia. Ahora, ¿cuál es el cemento de adición? Que aparte del clinker, en vez de ser el 95%, viene siendo un 80% de clinker, viene siendo un 3% de yeso y lo demás viene siendo como un material inorgánico, que en la industria del cemento le colocan el álcali, que es el material que desechan los hornos, se le coloca a la producción de cemento y eso genera lo que llamamos un cemento de adición. Ya no es un cemento completamente limpio, sino un cemento que tiene
un elemento de adición que evidentemente genera una revisión del producto. Aparte de eso, que cambiamos los mecanismos. Ya el yeso que se usa en el cemento no es un yeso importado, es un yeso nacional, pero que no tiene las mismas características del yeso importado, que el yeso importado tiene 2 moléculas de agua, el de aquí no lo tiene. El importado tiene un 95% de pureza, el de aquí tiene un 45% de pureza, y eso evidentemente cambia el tema de las condiciones del producto en su preparación. Ahora bien, Orlando, mira, me estás diciendo que, digamos, estas regulaciones que se dieron con el tema del cemento, digamos, esa camisa de fuerza que se le puso al tema del libre mercado con el precio del cemento fue alrededor del año 2008, cuando todavía estaba en poder de las cementeras mexicanas, ¿verdad? 2007, El tema de 2007. El tema de el tema cementero en manos de las empresas mexicanas, ¿cierto? ¿O me equivoco? Creo que era la sí, así compañía es, tal cual. Cemex, la que No, no tenía solamente gran Cemex, parte. habían 3 Perdón, transnacionales, Cemex, Holcim y Lafarge. Cemex es la de mayor producción de cemento en el mundo. Es creo la que hay una segunda transnacional. canadiense ahí. Sí, exacto. La Holcim, Lafarge y Cemex, que es la mexicana. Cemex. Entonces, Ok, esas 3 transnacionales es la que operaban en el país, es la que operaban, pero la de mayor concentración y de producción de cemento en Venezuela es la era Cemento Cemex. Mexicano, era Ok. que producía más del 50% de la capacidad nominal. Ajá, prosigo con la pregunta. Si esta camisa de fuerza que se le puso, digamos, al mercado del cemento, o sea, que empieza de alguna manera a limitar la producción porque los costos me imagino que superaban el tema de la reventa del producto final, y eso obligó a las compañías sí, concesionarias que se encontraban aquí, que tú las acabas de mencionar. A partir del 2007 es cuando ellas empiezan a limitar la producción de ese cemento, digamos, de primera línea o de calidad superior, certificado por las marcas como Norben, como ISO 9000, como ISO 9001 y 9002, ¿verdad? Quiere decir que a partir del año 2007-2008 empieza a utilizarse ese cemento para todas las construcciones en territorio venezolano. Sí, sin duda alguna, así es. Se empezó a producir puro cemento de adición, cemento tipo 1 de adición CPCA 1 y CPCA 2. En todo el país se empezó a producir cemento de adición. Eso, evidentemente, nosotros lo alertamos en su momento, porque es un cemento, no estoy diciendo que sea un cemento malo, es un cemento que cumple con los estándares, es un cemento que ya está diseñado, un cemento de adición, pero es un cemento que no tiene capacidades para construcciones de altas resistencias y de alta envergadura. No tiene, o sea, O sea, tú no puedes usar este cemento para hacer edificios de 10, de 7, de 8 pisos, no ahí tiene es donde, capacidad para es a eso. donde quiero llegar. Quiere decir que todas las construcciones que, digamos, se hicieron en Venezuela del año 2007 en adelante, tienen algún tipo de resistencia menor en lo que respecta a su construcción, a la construida del año 2007 hacia atrás. Sí, sin duda, sin duda. Pero yo debo decir algo, acuérdate que en el año 2010 comenzó una importación del cemento también. Se empezó a comprar cemento porque el consumo per cápita era de 350 kilos por persona. Es decir, que el consumo aumentó. Si nosotros teníamos una capacidad de 9 millones de toneladas métricas anuales, el consumo pasó de 16 hasta 18 toneladas de cemento anual se necesitaban. No teníamos capacidad la industria cementera para producir esa cantidad de cemento. O sea, que no todo el cemento, o sea, no todas las construcciones que se hicieron a partir del año 2008, digamos, fueron construidas con ese cemento venezolano que no cumple con los estándares para construcciones, digamos, que tengan una envergadura considerable. Sí, exacto, tal cual. Para altas resistencias no cumple con esas especificaciones, pero se trajo cemento de otros países,
seguramente el cemento iba en condiciones, acuérdate que se importaba en sacos de esos Big Mac que se llaman, esos sacos gigantes con cierta cantidad de toneladas, y ahí se empezó a importar cemento para poder cumplir con la demanda interna para el tema de la misión vivienda. Entonces, No, incluso, claro, incluso no sabemos recuerdo que qué. para esa fecha también empezaron a vender una cuestión allí, que tú me dirás cuál es la especificación de ese cemento y cuál es la resistencia, que era se llamaba algo así como cemento a granel. Iban y surtían en las ferreterías, las compañías cementeras, en una especie de silo, y la ferretería particular se encargaba de envasar ese cemento en sacos, digamos, que yo considero no adecuados, y se los vendían a las contratistas y a las constructoras. Sí, bueno, eso pasaron muchas cosas, eso, el almacenamiento del producto, mucho cemento se perdió también por el tema del almacenamiento, cuando llegaban a Venezuela ya estaban duros por el tema del traslado en esos embarcaciones que no tenían las condiciones para el traslado. Acuérdate que un cemento donde hay humedad se endurece, Por supuesto. y si no hay protecciones adecuadas para el traslado, la humedad del aire, ocurre algo que se llama fraguado por aireación. Entonces, todas esas cosas evidentemente deben de tomarse en cuenta. Ahora, nosotros tenemos un estado de preocupación, Jacobo, o sea, es una preocupación, no es un escenario, como han dicho algunos compañeros, que es desconsiderado, que estamos atacando cosas que no se deben hacer, que por qué no se dijo en su momento. Jacobo, uno busca en las redes sociales y van a conseguir que nosotros venimos alertando de eso hace mucho tiempo. Tampoco estamos diciendo que el Eso es verdad. producto, que producto de una acción natural es culpa del... No, nosotros no estamos diciendo eso. O sea, hubo un momento en el país donde no había materiales de construcción, las cabillas eran de muy mala calidad. Eso no lo estoy inventando yo. Eso es un tema que se dio en el país 2010, 2011, 2012, 2013. Hubo un momento donde los materiales de construcción estaban por el cielo. Un saco de cemento costaba hasta $20. No, Eso, eso. y voy a hacer una aclaratoria en cuanto a lo que tú acabas de decir, que es algo muy cierto. Yo recuerdo más o menos para esa fecha, a partir del 2009 en adelante, fue cuando comenzó, digamos, a exacerbarse el tema este de la gran misión Vivienda Venezuela. Y de verdad, lo que manifiestas tú es exactamente lo que yo creo que está en el corazón de todos los venezolanos. Tenemos una gran preocupación, chicos, porque esto es algo grave. Imagínate tú que todas esas casas y apartamentos que se construyeron a partir de esa misión para darle habitación a la gente que no tenía casa, hoy estén, digamos, en un riesgo parecido al de La Guaira. Bueno, vimos que todos los edificios que se encontraban allí, que si mal no recuerdo, tienen el nombre de Hugo Rafael Chávez, que incluso fue quien lo inauguró por allá con García Carneiro en el año 2012 y que después fue reinaugurado por Maduro, se cayeron todos. Entonces, imagínate tú lo que está pensando hoy esa gente que se encuentra viviendo en urbanismo de la misión vivienda y que ven o que están escuchando esta situación tan particular como que ese cemento puede, digamos, ser corresponsable de un desastre como el que ocurrió en La Guaira. No estamos diciendo que el desastre natural fue provocado, pero también existe responsabilidad en quienes no se planificaron de la forma correcta o quienes por, digamos, andar saltándose los protocolos para hacer política, terminaron haciendo una cosa de mala calidad. Bueno, hermano, lo que uno, como uno manifiesta la posición, siempre salen comentarios absurdos, como los que manifiestan allí. Yo no tengo 3 días en la industria del cemento, son 28 años que tengo en la industria, pasando por cualquier cantidad de situaciones que no viven los demás, o sea, que no ha pasado este grupo de compañeros y compañeras que sus bajas pasiones los pone en un escenario de ojos cerrados. Pero lo que tú estás diciendo es una condición, hermano, que nos preocupa a todos. Nosotros simplemente estamos, y lo alertamos, ahí hay uno, tú revisas, no sabemos qué pueda pasar con un producto al cabo de los 10 años, cómo se debe comportar, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que es importante, de alguna manera, y yo lo retaría a estos compañeros que se la pasan inventando cuentos,
busquen un saco de cemento y le hagan el análisis. Para eso son las áreas de laboratorios de aseguramiento de la calidad, cosa que yo conozco porque vengo de allí. Entonces, ¿cuál es la posición? Bueno, compañero, o sea, evidentemente la preocupación que nos embarga, tampoco podemos decir que todo lo que se ha producido que se ha construido en el país está en una fase, ¿cómo te digo?, de gestión de un producto de muy mala calidad. No, es un cemento que tiene sus estándares, pero que no tiene capacidad para construcciones de alta envergadura, de altas resistencias. No lo tiene, porque es un cemento dado, y eso lo pueden buscar en cualquier espacio, es más, meterse en internet y buscarlo. Es un cemento ganado para construcciones de poca resistencia, para pisos, para refracciones para frisos de paredes, para refracciones de pequeña envergadura, es para eso. Entonces, porque tiene unos estándares y que están certificados. El tema es que es importante que nosotros verifiquemos todo eso, el Estado verifique todo eso y pueda de alguna manera generar una directriz política, es una acción de acción política hacia la industria cementera para que se evalúe lo que está sucediendo allí, se permita producir un cemento de mayor calidad para lo que viene, para el post-sismo. Lo que está construido, gracias a Dios, en el caso de los otros estados, pues el epicentro más fuerte lo vivió La Guaira. Lo vivió parte del estado Falcón, o sea, de Valencia, perdón. O sea, fueron secuelas, pero evidentemente necesitamos producir un cemento de mayor calidad para la reconstrucción, para el posismo. Y con eso, hermano, no decimos, o sea, es ser traidor. ¿Cómo te digo? ¿Cómo es que están diciendo estos compañeros? O sea, que nos han ofendido incluso, han dicho palabras ofensivas, atacando, como que el problema somos nosotros no somos el problema. Nosotros estamos diciendo lo que como venezolanos nos toca decir y como trabajadores nos toca decir y alertar, en este caso, al gobierno venezolano, a la presidenta encargada Daisy Rodríguez, para que de alguna manera pues haga los correctivos que se necesitan hacer en la industria del cemento. Eso, yo evidentemente no veo eso como una maluqueza, al contrario, lo veo como una necesidad de que los trabajadores alertemos lo que desde hace mucho tiempo venimos alertando. Entonces aparece un grupo de compañeros desvergonzados, malsanos, con acciones amarillistas, malinterpretando el mensaje y entonces elevando una condición de ataque personal para desprestigiar y seguir en la misma tónica en la que se encuentra la industria cementera. Como la industria cementera no produce su capacidad nominal desde hace muchos años, el año 2010 ya nosotros venimos alertando, 2011, 2012, de que la industria cementera viene produciendo mucho menos de lo que estaba produciendo antes. Hoy la industria está produciendo menos de 1 millón de toneladas métricas de cemento anual. Entonces, no se ha producido el cemento. Imagínate que estuviéramos produciendo en capacidades gigantescas. Entonces, lo que estamos es produciendo menos de la capacidad nominal, evidentemente casi menos un 80% de producción de cemento en el país. Entonces, pues evidentemente que esa poca producción que se está haciendo, lo que estamos es solicitando que pase a ser cemento tipo 1, que es un cemento de calidad por excelencia, que las plantas todavía tienen la posibilidad de producirlo, no pueden producir cemento tipo 3 porque requiere mayor costo en todo. O sea, hay que tener equipos óptimos para poder producir cemento tipo 3, pero se puede producir cemento tipo 1 en las industrias del cemento con lo que tenemos en este momento y poder hacer las inversiones para que esta industria levante su capacidad de producción, para que este ha sido el mejor cemento del mundo, Jacobo. El cemento tipo 1 que producimos en Venezuela ha sido el mejor cemento del mundo. Porque es que si la materia prima venezolana no fuera buena, no vinieran las mejores compañías del mundo a tratar de invertir aquí. Lamentablemente, se tuvieron que ir por cuestiones de mercado, por circunstancias políticas del gobierno, por negociaciones no sé de qué tipo, o porque finalmente hubo aquí una mala decisión, que eso sí tiene que decirse, que fue la nacionalización de la industria cementera
Guaira, que bueno, que lamentablemente lo que produjo fue un caos para la industria. En ningún momento aquí hemos pretendido echarle la culpa al cemento venezolano, pero sí ser precavido en lo que respecta a la reconstrucción de Venezuela con ese cemento que se está produciendo aquí, si es que acaso se llegan a planificar construcciones de una envergadura que no pueda utilizarse ese tipo de cemento. Y por eso que necesitamos las explicaciones técnicas, que gracias Orlando por darnos esas explicaciones, porque de verdad que las estamos necesitando, y de verdad que yo particularmente digamos, me relajo un poco porque gracias a Dios mi casa es de una sola planta y yo la construí del año 2010 para acá. No me preocupo tanto como de repente puede estar preocupada una persona que vive en un piso alto, pero sí, te doy toda la razón de que la industria cementera lamentablemente ha estado politizada durante muchos años, y al estar politizada eso finalmente no trae nada bueno. Yo no solamente llamaría la atención, digamos, de los encargados, sino también de aquellos gobiernos que pretendan ayudarnos en lo que va a ser la reconstrucción de esa zona tan importante como es La Guaira, o ya sea que se vaya a reconstruir o ya sea que se vayan a construir en distintas partes de Venezuela, digamos, viviendas para satisfacer la demanda producto de esta desgracia natural, que obviamente aquí no estamos culpando a nadie, simplemente estamos diciendo que hay que establecer responsabilidades, y hay responsabilidades que no se pueden eludir. Y entre esas responsabilidades, los que construyeron ese tipo de vivienda en La Guaira, por ejemplo, en lo que se llama las residencias Hugo Chávez, tuvo la participación y toda la tuvo el gobierno con una empresa turca. Pues hay que jalar a los turcos y hay que buscar los planos y hay que buscar los materiales con los que se construyeron esa urbanización ahí en La Guaira, y decir, bueno, señores, ¿qué fue lo que ustedes construyeron aquí? Vamos a indemnizar a esta gente, vamos a ver de qué manera solucionamos este problema que ya lamentablemente para muchas familias es tarde, porque ¿cómo le devuelves tú el familiar a esas personas que les perdieron a gente allí en el terremoto? Es muy difícil, pero si queremos, digamos, hacer un llamado a la prevención de siniestros en lo que respecta a la reconstrucción de esas edificaciones, si es que acaso se van a reconstruir o si se van a construir unas nuevas en otras partes de Venezuela. Sí, hay otra cosa que debo manifestar, Jacobo, es que un grupo de trabajadores de la industria de cemento han sido movilizados, despedidos, suspendidos, separados de sus cargos por hacer denuncias como esta, por alertar. La industria cementera la han desvalijado. Quienes la han dirigido desde el 2008 hasta la fecha han desvalijado la industria cementera. O sea, por ejemplo, dame un previo aquí. Yo quisiera saber hoy, por ejemplo, ¿dónde está Jessy Chacón? Yo quisiera saber dónde está Jessy Chacón, que fue uno de los primeros que tomó, digamos, la industria cementera como su finca personal. Y que de ahí en adelante empezaron todos los demanes que ocurrieron ahí en la producción cementera de Venezuela. Él no es responsable entonces. Aquí no podemos decir que los que metieron las manos del gobierno en esas construcciones no tienen responsabilidad. Aquí hay que establecer responsabilidades. Bueno, eso es lo que más pedimos nosotros de esta encargaduría que hay hoy en el país. Sobre todo, establecer las responsabilidades de quienes han dirigido la industria cementera, hermano. O sea, no pueden salir ilesos de toda esta situación. O sea, es un tema verdaderamente que nos preocupa y nos ocupa. Y en esas consideraciones lo importante es que se investigue lo que se tenga que investigar. Muchos trabajadores cementeros, dirigentes sindicales, dirigentes de los trabajadores, fueron despedidos, sacados, expulsados por decir cosas como esta y otras que incomodaban y que hemos solicitado que deben incorporarlos a sus puestos de trabajo. Deberían investigar. Dame un previo aquí, porque desde hace rato está un compañero que está haciendo el comentario aquí de nombre Jan. Jan, en ningún momento nosotros estamos diciendo que los edificios de La Guaira se cayeron por culpa del cemento. Simplemente estamos estableciendo responsabilidades y estamos haciendo un llamado de atención sobre el cemento que actualmente y desde hace ya bastante rato se está produciendo en Venezuela. Obviamente el desastre natural
no podemos responsabilizar a nadie porque son cuestiones que simplemente es el planeta, es el destino, son las placas tectónicas, son cuestiones que nadie puede prever y que nadie puede evitar. Ahora bien, en cuanto a lo que respecta a los edificios que se construyeron en esa zona, hay que establecer las responsabilidades. Por ejemplo, ¿a qué responsabilidades? Desde el Consejo Municipal de la parroquia del municipio La Guaira, ¿verdad? Hasta el gobernador del estado Vargas. ¿Por qué? Porque quienes dieron esos permisos de construcción en áreas donde se sabía o se tenía que saber, porque aquí hay institutos que se encargan de estudiar los sismos, como por ejemplo INAME. Ahí tiene que saber que hay una falla donde no se puede construir, o que si vas a construir, tienes que construir con algunos estándares. ¿Quién dio los permisos de habitabilidad? ¿Quién dio los permisos de bomberos? Todas esas personas tienen un grado de responsabilidad digamos, en la exacerbación del desastre que produjo el terremoto. Esos edificios, los 189 edificios, tienes toda la razón, que se cayeron en La Guaira. Bueno, hay responsables distintos, pero finalmente hay que identificar a los responsables. Yo no puedo quitarle responsabilidad, por ejemplo, a Hugo Chávez, esté donde esté, porque él fue uno, y al gobernador Carneiro, esté donde esté, porque ellos fueron los promotores de la construcción de esas residencias Hugo Chávez que se cayeron todas. No puedo quitarle la responsabilidad. No puedo quitarle la responsabilidad al Consejo Municipal de La Guaira de ese momento, pues ellos fueron los que dieron los permisos de habitabilidad y los permisos para poder construir en esa zona, que era, por cierto, la zona de seguridad del aeropuerto de Maiquetía, donde estaban planificadas la ampliación de ese aeropuerto. O sea, que ya de por sí era un área donde no se podía o no se debía construir, e igual se construyó. Y hoy hay mucha gente pagando esas consecuencias y que está asustada. O sea, no se trata de decir de que el cemento es el culpable del desastre que pasó en La Guaira. No. Queremos ser previsivos para lo que viene. De eso se trata. Adelante, Orlando, discúlpame la interrupción. No, y es que tal cual, así es. O sea, lo que estamos es teniendo una cultura preventiva con un producto que estamos pidiendo de que sea de calidad para lo que viene el posismo. Es decir, construcciones de calidad, con productos de calidad y garantizar pues viviendas de calidad con el tiempo. A eso nos referimos. Venezuela siempre ha producido el mejor cemento del mundo. Nosotros no tenemos, en eso nunca hemos mentido. Hemos producido el mejor cemento del mundo. Por eso es que las transnacionales vinieron a este país a producir cemento. Ahora, lo que estamos diciendo es que el cemento que se ha producido es de baja calidad y en consecuencia, ante el escenario vivido y el post escenario que viene, necesitamos tener un cemento que cumpla con las especificaciones de un cemento de calidad por excelencia. A eso nos referimos. Y cuando te decía que hay un grupo de trabajadores despedidos, hay una cantidad de trabajadores en la industria del cemento despedidos, desde Cemento Andino, Maracaibo, Barquisimeto, muchos otros que fueron presos. Tú fuiste 3 veces preso. Claro, ¿no? Tú fuiste preso por decir la verdad, por hacer las denuncias de lo que se estaba haciendo dentro de la industria cementera. Yo recuerdo esas situaciones y recuerdo también de muchos compañeros del sindicato del cemento que lo detuvieron dentro de la misma planta por de repente oponerse a un protocolo que ellos, como digamos conocedores de los protocolos para hacer el cemento, se opusieron a ejecutar. Eso es algo así. Bueno, para muestra un botón, volviendo atrás, y me disculpa que mire, yo creo que el ser más antiperejimenista que existe. Y fíjate, aquí tengo un diario del 23 de enero del año 58 original, porque fue cuando derrocaron a la tiranía de Pérez Jiménez, o cayó o se fue el tipo. Pero los tengo ahí como, digamos, un recuerdo de esos días gloriosos para Venezuela. Pero yo tengo que reconocerle algo a Pérez Jiménez. Los edificios que construyó Pérez Jiménez allá en La Guaira están todavía en pie. Y casualmente ayer o antier les hicieron un examen, digamos, de ingeniería a lo que respecta a su estructura y están perfectamente habitables y ya son edificios que tienen más de 70 años de construido. Entonces, si tú respetas
Si tú respetas los estándares adecuados de control, no hubiese ocurrido la décima parte del desastre que lamentablemente enlutó quién sabe a cuántas miles de familias hay en La Guaira y en Venezuela. Sí, claro, es un tema, por eso yo te decía que aquí hay situaciones que evidentemente deben ser revisadas. Y muy bien lo que tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, evidentemente. Nosotros estamos claros, Jacob, por eso te decía que hay un grupo de dirigentes a nivel nacional que fueron despedidos, trabajadores despedidos, por decir la verdad. Mira, en la industria del cemento sacaron trabajadores con la guardia de adentro de la planta. O sea, cosas Yo bárbaras, sé. cosas que nunca en toda la historia de la industria del cemento se había vivido y sucedieron, o sea, sacaron trabajadores con la guardia porque pues reclamaron temas de salario, por condiciones de decir, mira, se está echando mucha adición en el cemento, no le coloques más adición. Todos esos temas que con el tiempo se fueron diciendo, fueron trabajadores despedidos, sacados, presos, suspendidos. Esos trabajadores tienen que volver a la industria del cemento y deben Por hacerse un proceso supuesto. incluso, Jacobo, de revisión de todo lo que viene, de todo lo que ocurrió. Y esa revisión debe tener responsables, porque ocurrieron con autorización de quién. Entonces, esas cosas no Orlando, y escapan de la mano de nadie. yendo más allá a lo que respecta al tema de los trabajadores, ¿dónde queda la meritocracia? O nos vamos a caer a mentiras aquí de que esos trabajadores que sacaron de la industria a patadas, como fue en tu caso, que lamentablemente para ellos a ti te protege un fuero sindical y que no han podido, digamos, de alguna manera terminar de apartarte de lo que en lo que respecta a la industria cementera venezolana, pero hay muchos compañeros que finalmente abrieron tienda aparte y que tuvieron que irse del país, pero esos compañeros fueron sustituidos a veces por uno o por 10 compañeros que no tenían la preparación para ejercer, digamos, las labores dentro de la industria. Por lo menos esa preparación que tienes tú, es difícil que hoy un trabajador que se encuentre en la industria, a menos de que tenga más de 20 años de servicio, tenga esa preparación. ¿O me No, equivoco? seguramente. No, y así tal cual. Y hay compañeros que tienen conocimiento. Por cierto, está conectado un compañero José de allá de Cemento Andino, también sacado por hacer reclamaciones y está conectado y ojalá pueda de alguna manera también conectarse y enviarnos la invitación para conectarse y que él hable de lo que yo estoy explicando aquí, para ver si yo los he retado, Jacobo, a este grupo de compañeros que han salido, que en algún momento se llamaban Cementeros en Lucha, después pues, han tenido cualquier cantidad de nombres, para hacer ataques personales, para no entrar en un debate realmente cónsonos, verdaderos, para explicar lo que realmente está sucediendo. Lo que pasa en la industria cementera, ellos lo saben, hermano. O sea, ellos saben con claridad qué está sucediendo allí. Es El, una cosa, el es una compañero cosa. Giovanni Ramírez. El compañero Giovanni, Giovanni Ramírez dice, desde el 2010 se cambió el porcentaje de caliza al cemento tipo 1, CPCA 1 y 2, que es lo que tú tal venías cual, explicando ahora. por supuesto, porque cambiaron los porcentajes de adición, hermano. Un cemento puro, ¿qué es? Clinker más yeso. 5% de yeso, 95% de clinker y eso te da un cemento tipo 1 de calidad por excelencia con resistencias que pasan de 350 libras de presión, o sea, con resistencia con capacidades. Ahora bien, tú produces un cemento de adición, evidentemente no tiene la misma característica. Eso es, para explicarlo en términos más claros para la gente, eso es como que en tu cuerpo tú tienes una cantidad de sangre, este, de litros de sangre en tu cuerpo y entonces te inyecten algo en tu cuerpo. Evidentemente que te está inyectando algo que no es, tiene que ver con tu organismo natural. Entonces eso genera una condición distinta, pues te da mareo, o sea, te pueden salir erupciones en la piel a largo plazo o en corto plazo o a mediano plazo. Aquí es igual, o sea, hay un porcentaje de adición que el doble coloca al cemento y que evidentemente tiene unas características que van a cambiar lo que antes se producía. Lo decimos con franqueza nuevamente, no es que el cemento sea malo, no, o tampoco estamos diciendo de que lo que ocurrió del tema natural es porque nosotros lo invocamos para que ocurriera, tampoco. Lo que estamos pidiendo es que lo que viene posismo debe ser bajo construcciones con productos de calidad por excelencia y uno de esos Claro, es el cemento claro. tipo 1, Portland tipo 1, que tiene las calidades, la calidad adecuada para producir viviendas
con mecanismos de productos que realmente están garantizados con el tiempo, que tienen todas las estudios en el tiempo de que es un cemento de calidad por excelencia. ¿Qué van a salir a decir los demás? ¿Qué van a inventar? ¿Qué van a atacar? Atacan a la persona, pero no van al tema del fondo que tiene que ver con el producto. Entonces, ese grupo de compañeros, Jacobo, incluso, debo decirlo, ahí se perdió, en el caso de Barquisimeto, 1,5 kilos de cemento se perdió. ¿Quién? Ajá, y entonces, ¿quién es responsable? Ahí están varios denunciados por eso. Denunciados. Entonces quieren salir a lavar la cara, a explicar cosas que, para quedar, tú sabes, esos que se llevaron el cemento, que son unos magos del cemento, ahora quieren salir, siendo magos del cemento, a limpiarse la cara como para que el gobierno venezolano le diga, ah, no, defiéndeme y porque me estás defendiendo te vamos a quitar el estado de imputación. No, tienes un estado que tiene que revisar lo que ocurrió con la pérdida de cemento, no solamente en Lara, a nivel nacional. Y entonces están denunciados más de 40 compañeros y compañeras que en algún momento, con afinidad ideológica, cercana a las estructuras del oficialismo, pero fueron los que se llevaron los magos, pues los magos del cemento. Entonces van a salir a atacar sin razón y a decir cosas cargados de bajas pasiones para querer verse como angelitos, que no pasó nada. No, evidentemente yo creo que el Estado en este momento está suficientemente claro de lo que hay que hacer. Y hay que atacar la corrupción, venga de donde venga, eso lo han dicho ellos. Pues entonces que lo hagan como lo están haciendo. Aquí hay un grupo de compañeros que están imputados. Bueno, si se perdió el cemento, si se lo llevaron o lo desaparecieron o fueron unos magos, pues bueno, que les caiga el peso de la ley. Y por ahí salieron con un video, pues diciendo y manifestando, ¿cómo te digo? Cambiando realmente las condiciones de lo que uno viene diciendo. O sea, le ponen A, B, C y entonces inventan cosas que nosotros estamos diciendo que el cemento no sirve, que nunca ha servido. Sí, ¿quién ha dicho eso? Obviamente se ha querido desde el punto de vista político hacer una tergiversación del mensaje que se pretende dar en este caso, que es, digamos, que para la reconstrucción de Venezuela se necesita poner ojo en los materiales de construcción. En este caso se está hablando de cemento porque tenemos, digamos, la pericia necesaria o existe la pericia necesaria para identificar que el cemento que se ha utilizado desde el año 2010 en adelante no ha sido, no cubre los estándares correspondientes para construcciones de alto tráfico o de gran envergadura. Eso es más o menos lo que hemos venido diciendo hasta este momento, y que para la reconstrucción del país rogamos por favor ayuda en lo que respecta a la supervisión de los materiales de construcción, obviamente en lo que respecta a cemento, que es lo que hoy nos ocupa. Sí, tal cual. Y eso es lo que hemos dicho, no hemos dicho otra cosa, no es para satanizar como lo han hecho ellos, Jacobo, porque ese es el gran problema de quienes no tienen razón para decir las cosas. Atacan personalmente, empiezan a buscar otras cosas que no son completamente sin fundamento, hermano. O sea, reconocer y decir, mira, sí, hay que hacer verdaderamente, el país necesita un cemento de mayor calidad, vamos a hacer el cemento de mayor calidad. Es imposible producir cemento 3. Por lo menos hoy en el país, producir un cemento Portland tipo 3 no se puede, no están dadas las capacidades de las plantas porque hay que cambiar los equipos, se necesita equipos, como te digo, cónsonos, o sea, con mayor estado de vida para producir un cemento tipo 3, que es un cemento de mayor calidad, que es un cemento premium. Es como la gasolina, pues, la gasolina premium y la gasolina, la otra, la de octanaje más bajo. Entonces, tú echas gasolina a tu carro de la premium, de esa que llega, que se paga en dólares, pues evidentemente que es mucho mejor funciona tu vehículo que la otra. No, y por eso quería... otra cosa, mira, para trancarte allí, es que si quieren seguir produciendo cemento CPCA, que lo sigan produciendo, hermano, pero produzcan el cemento tipo 1 para las construcciones post-sismo, que evidentemente requieren de un producto de mayor calidad para hacerlo. O sea, el cemento tipo CPCA 1 y CPCA 2 se puede hacer, claro que sí, están dentro de los estándares. Claro. Pero hay que producir un cemento que realmente sea consono para eso. Ahí está conectado.
Porque mira, Jacobo, yo le he dicho a los compañeros estos que se la pasan diciendo cosas, los he invitado al debate, los he invitado, los he retado, vamos al debate. Si ustedes dicen que son unos especialistas en cemento y que tienen la alta preparación en cemento, vamos al debate. Digan, fundamenten lo que nosotros estamos diciendo con claridad. Digan, sí, está bien, eso no es así porque nosotros estamos haciendo esto. Díganlo, pero no lo que andan diciendo por ahí, que no está aquí, no forma parte. Por ahí hay un compañero de la construcción, bueno, haciendo videos en las plantas, o sea, manipulando a los trabajadores con unos mensajes. ¿Quién va a engañar a un trabajador cementero que tiene en promedio 25 años de servicio, hermano? ¿Quién lo va a engañar? ¿Quién va a engañar a un trabajador que lo que sabe hacer es producir cemento? No, es que incluso he visto por ahí comentarios que dicen, bueno, ustedes se hablan paja, ustedes son ingenieros, pero es que aquí nosotros no estamos hablando de cargas, ni de resistencia de placas, ni de plano, ni de nada de eso. Estamos hablando de lo que es un material que sirve para la construcción. Y tenemos aquí a un especialista, digamos, certificado, que es el que nos está dando la explicación de cuáles son los tipos de cemento que se están produciendo y desde qué fecha se están produciendo esos cementos aquí en Venezuela y para qué sirve ese cemento en las construcciones que bien se tenga hacer en Venezuela a partir de esta lamentable tragedia en adelante, ya sea para la reconstrucción del Estado Vargas o de La Guaira, o ya sea para las construcciones para reubicar a esa gente que salió afectada por consecuencias del terremoto. Así es, nosotros no hemos dicho otra cosa distinta a esto. Hemos sido suficientemente claros. Ahí se conectó compañero Giovanni. Giovanni, ¿cómo estás, hermano? Hola, ¿me oye? Completamente, sí, claro. Mira, no, muy bueno el programa, lo estoy observando, lo estoy analizando, todo lo que están diciendo. El problema de la industria del cemento, ¿te acuerdas que por ahí en los años 2019, 2020, cuando empezaron los debacles dentro de la industria del cemento, hubo aquel oleaje de denuncias de todo tipo? El problema también de la industria del cemento es que los trabajadores no han tenido sentido de pertenencia, Chirino. Ese es el problema, que no han, no, o sea, y me meto yo en eso porque tú sabes que yo fui secretario general de la organización sindical, ¿sabes? Sí, claro. Y más que todo, uno vio cuando el trabajador empezó a perder el sentido de pertenencia por el favor, se arrimó más al solicitar favores a los que dirigían a la empresa, digamos que estaban sacrificando los derechos que tenían como clase trabajadora. Y pues de ahí es donde empieza el meollo del asunto. Y lo que tú estás diciendo es cierto. La calidad de ese material, lo que hacíamos nosotros que era producir cemento, se perdió porque de una u otra manera, pues los que empezaron a dirigir eso lo dirigían como ellos querían, ¿sabes? Como no tenían conocimiento, y los trabajadores, pues poco a poco fueron perdiendo ese sentido, que era históricamente la industria del cemento, que era pionera en las grandes construcciones, las megaconstrucciones. Y lamentablemente, pues eso es lo que ha estado ocurriendo en la industria del cemento. Hoy en día, pues vino esas direcciones donde incrementaron las nóminas descaradamente sin tener conocimiento propio de lo que era de verdad hacer el cemento y para qué era ese producto legalmente. Lo que tú estás diciendo es cierto. Tú ves hoy en día la industria del cemento, hay una cantidad enorme de trabajadores que solamente pareciera que más le están allá como para hacerle bulto a los que dirigen el cemento y para hacer una imagen falsa, pero la verdadera producción del cemento no sea como tal, porque legal, lo que está diciendo el compañero que está también ahí al aire es cierto. El problema ahí es que por un trabajador que tiene toda la experiencia, pues meten 10, 12, 14 personas a cumplir una sola función,
cuando en tiempos pasados pues cada quien sabía hacer lo que tenía que hacer, por lo menos en mi parte. Yo fui operador de maquinaria pesada y elaborador de materia prima directamente de la cantera en una trituradora, ¿sabes? Nosotros sabíamos todo lo que eran las especificaciones técnicas. Voy a poner el ejemplo, el caso Cemento Andino. En el año ya 2020, 2021, ya ahí no teníamos ni siquiera una torre de tomamuestra, pues, donde se procesa el material, sino que se toma, y todavía hoy en día se hacen ese trabajo de esa manera, y eso no garantiza lo que es la calidad del cemento, porque ellos toman las muestras manuales, las trituras manuales, y eso no lleva un proceso, como son las tomamuestras que ya hacen un ciclo cada cierto tiempo, extraen el material y entonces eso es analizado cada media hora. Hoy en día se ha perdido eso. Entonces, esa era mi acotación que quería hacer. Lo que tú estás diciendo es verdad. Ojalá, de verdad, ojalá que llegue de verdad unas personas que sean responsables, rescaten lo que es la verdadera visión de lo que es la planta de la industria del cemento, ¿verdad? Para que los trabajadores, de verdad, vuelvan otra vez a garantizarse no tanto su estadía en el trabajo, sino que vuelvan otra vez a ejecutar el trabajo que se venía haciendo. Que la meritocracia, como ustedes lo están diciendo, eso tiene que existir. ¿Por qué? Porque zapatero a su zapato, como dice el dicho. Cada quien sabía lo que estaba haciendo y cada quien estaba en el punto clave de cada industria del cemento. Mira, Sí, gracias. es que incluso podríamos hablar de que en la industria cementera venezolana ocurrió algo muy parecido a lo que ocurrió en PDVSA, amigo. En lo que respecta digamos, al desperdicio de la mano de obra útil y calificada por la sustitución de gente que lamentablemente no estaba preparada para asumir esas responsabilidades y que finalmente terminó dañando la industria. Mira, yo le digo a Giovanni, un dirigente sindical del planta andino, de Cemento Andino, Jacobo, por cierto, Cemento Andino duró casi 2 o 3 años paralizado. Yo no sé que me lo diga Giovanni, que tiene conocimiento más de la causa. Giovanni siempre ha estado al frente de los procesos de transformación y de cambio en la industria cementera, al frente de defender los derechos fundamentales de los trabajadores. Más que nadie, él, Jacobo, sabe de lo que yo estoy diciendo. O sea, él es uno de los grupos de dirigentes y de trabajadores que tuvieron que salir de la planta producto de las acciones de no permitir pensar diferente, de no permitir pensar distinto para hacer los reclamos. Él, como muchos a nivel nacional, que por cierto le hemos pedido al nuevo presidente de la Corporación Socialista, que en el caso de Cemento Andino, hermano, que tiene más de 50 trabajadores que fueron despedidos de manera injusta y que ahora la que era de la Inspectoría del Trabajo ahora está en el área de recursos humanos de Cemento Andino. Era de la inspectoría, ahora pasó a ser parte de la estructura de Cemento Andino. O sea, esa compañera que sabía que despidieron un grupo de trabajadores, ahora forma parte de Cemento Andino. Imagínate. Aquí está un compañerito, ya, Giovanni, dame un chancecito. Aquí está un compañerito que dice Wilfredi Solano. ¿Ustedes creen que existe un cemento que resista un terremoto de 14,6 como el doble de Venezuela? Bueno, en particular quiero señalar que he estudiado, digamos, a profundidad con expertos objetivos en lo que respecta a la materia sísmica y aparentemente ese tema del doble sismo en Venezuela no ocurrió. Hubo un solo sismo que fue incrementándose al momento de que iba avanzando el tiempo y se hizo y llegó a ser de las proporciones que obviamente fueron catastróficas, que fue el de 7,5, 7,6 en la escala de Richter. No fueron dos sismos, fue un solo sismo que tuvo unas características especialísimas y eso lo dicen los expertos internacionales que no están metidos, digamos, en el tema político y que no tratan de alguna manera de echarle más verduras a la sopa. En segundo lugar, bueno, te voy a poner el mismo ejemplo que puse hace rato. El cemento con el que hicieron esos edificios en el gobierno de Pérez Jiménez, que también se encuentran ubicados en parte de la zona sísmica de La Guaira, ahí están
Pasaron después de 70, 80 años, pasaron todas las pruebas habidas y por haber en lo que respecta a construcción y materiales de construcción. Entonces, bueno, tendríamos mucho que aprender, creo yo. Yo le diría al compañero, seguramente él tiene razón en lo que dice, no voy a refutar su opinión, pero es que nosotros no estamos hablando de ese punto, nosotros lo que estamos es estableciendo en nuestra preocupación de los que conocemos la industria, Además, como José Giovanni y Pedro Mato, que está allí también, de que necesitamos producir un cemento de calidad, o sea, que el cemento va a soportar un sismo de 14 en la escala. Eso no lo sé, yo no lo sé. O sea, yo lo que nosotros estamos lo que sí planteando. sabemos, lo que sí sabemos es que la resistencia del cemento puede colaborar en la resistencia a un sismo. Claro, porque es que el Eso cemento sí tiene debemos varias destacar. características. Es resistencia a la fricción, es resistencia a la presión, es resistencia a la flexibilidad. O sea, el cemento tiene varios elementos en función al tema de por qué está preparado. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo, el compañero que manifestó esa posición, que se produzca un cemento de mayor calidad. O sea, tú puedes seguir produciendo cemento tipo CPCA1, sigue produciéndolo, pero no puede ser el cemento de mayor producción en el país. Para lo que hay posible, hay que producir un cemento de mayor calidad, productos que tengan mayor calidad para eso. Lo que vaya a pasar, eso ya es un tema natural, es algo que nosotros no podemos controlar, Claro, ni lo vamos a controlar. ver. Tal vez habrán mediciones que nos alerten qué es lo que viene, pero sí es importante tener productos que sean de calidad, y eso no es un tema que nosotros vamos a inventar. Lo que te está diciendo el compañero Giovanni, él ha vivido las consecuencias que hemos vivido los trabajadores por decir la verdad, por manifestar posiciones como estas de preocupación que tenemos, no para desvirtuar o para meter más leña al fuego, no, más bien es para poder avanzar en algo que nos preocupa a todos. Y Giovanni lo ha vivido. Y lo que pasa, por ahí también, Chirino, una cosa de lo que también he visto yo en algunos comentarios que han salido por ahí, lo que es la parte de la industria del cemento. Muchas personas de las que están ahí, pues, tendrán su corto tiempo en lo que es la industria del cemento, ¿sabes? Pero los que tienen bastante tiempo, los que de verdad le han dedicado la vida, pues, de carajito, en tu caso, Chirino, que pegaste siendo muy joven la industria del cemento, en mi caso también, que prácticamente toda la juventud la pasé, yo trabajé 30 años en la industria del cemento. Esos casos cuando la gente opina es porque de verdad no tienen conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque tú ves a las minas de la mayoría de las industrias del cemento, esas están ahí, esas no han variado, tienen las mismas especificaciones, la caliza tiene las mismas especificaciones, o sea, todos los materiales tienen ahí. Lo que sí ha bajado un poco es la calidad de los aditivos que traen en la industria del cemento. Eso tiene repercusión en lo que es la elaboración del producto final. ¿Entiendes? Entonces eso ha bajado un poco, ha disminuido la calidad del cemento. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué te digo yo esto? Y aquí lo menciona el compañero, Giovanni Ramírez. Dice, lamentablemente el cemento que se usó para la misión vivienda fue CPCA2 con más de 35% de caliza. No sé, Adición. en términos... Sí, adición es adición de otros productos. Ajá, Claro, entonces, como te decía, o sea, las minas las tenemos, por lo menos en el caso de Cemento Andino, ahí hay materia prima para 50, 60 años más, lo que tenemos ahí en las minas de Andino. Ya, la calidad de ese material que tenemos para que es el mayor consumo para la elaboración del cemento está ahí puesto y no tiene, o sea, no tiene variabilidad demasiado en cuanto a ese producto. Pero el problema está ahorita es en la elaboración como tal del producto, que no están, o sea, no se está elaborando como se tiene que elaborar en el producto no cumple con los terminado. estándares. No está cumpliendo. ¿Por qué? Porque el proceso, como te estaba diciendo, ya hoy en día lo hacen de forma manual. Eso trae una irregularidad en el producto final. ¿Entiendes? Por decir algo, cuando llegaron los colombianos ahí a la industria del cemento en el año 99-2000, que llegaron a la industria del cemento, ellos incluso habían elaborado ya un sistema de rayo X para
minimizar lo que era la parte de toma muestra, que lo que uno le dice torre muestra o toma muestra, que es donde llega, donde hace el ciclo que va agarrando es una compuerta que abre, que una banda de transportadora de materia tiene un sistema de compuerta y cada 5 segundos abre y cierra cada 3 segundos. Y entonces va tomando muestra. Va a tomar, bueno, tú sabes eso, Cirino, porque tú también has estado en la industria del cemento. Pero es más o menos así. Hoy en día no se hace en esa toma, sino que los trabajadores van y agarran ya de la pila que ya está elaborada, agarran cierta cantidad de materia de cada rincón y entonces van y la llevan al laboratorio y empieza el proceso de trituración manual y esa broma. Entonces, de esa manera, de una u otra manera, no estoy diciendo que se pierda el 100% de la calidad del material, pero sí influye mucho en lo que es el producto final. Entonces, eso tiene que llevar a concientizar a las personas que llegan a administrar la industria del cemento, porque no tienen conocimiento, lamentablemente no tienen conocimiento. Y lo que dice Chirino es cierto. Ahí nadie, los pocos que abríamos la boca ahí éramos perseguidos, éramos sacados de los puestos, éramos amenazados. Y entonces, fíjate tú, en el caso de Sinsutracandino, que era la organización de sindical nuestra, ahí empezaron a votar al secretario de reclamos, Miguel Albarrán, lo votaron. Luego votaron a César a Udiño, que era el de finanzas, y así fueron votando a cada uno de los miembros y lo fueron desmembrando lo que era la organización sindical y aunado a eso pues empezaron a sacar un sindicato paralelo que era netamente patronal y eso pues el trabajador pues de una u otra manera, y es donde yo siempre hago la acotación esta, que el trabajador perdió el sentido de pertenencia, ¿sabes? El trabajador olvidó que nosotros, si por lo menos, no estoy hablando solamente del caso Cemento Andino, eso pasó a nivel nacional, casi muchas cantidades de trabajadores regularon un poco, se apaciguaron un poco y dejaron que les pasara por encima lo que ellos querían decir, cuando en otras circunstancias pues el trabajador tenía que pelear por sus derechos. Porque en la unión donde está la fuerza, si todos hubieran sido unidos, ahí en la industria del cemento no hubiese pasado lo que está pasando, lo que pasó y lo que está pasando actualmente. Es verdad, no hubiesen despedido más de 50 trabajadores en Cemento Andino. Pero hay algo que me está recordando Pedro Mato aquí. 50 es el pico, el Chirino, no, ahí pasaron de 100 y pico los trabajadores, en el caso que hasta yo, porque yo fui el último prácticamente en ser perseguido hasta que tuvieron que sacar. Y ahí, como lo han hecho en las plantas a nivel nacional, en Cemento Pertigalete, José Sabino, Héctor Acosta, una cantidad de compañeros que fueron despedidos. Pero hay algo, hermano, que me está recordando Pedro Matos aquí, Jacobo, que no te lo he comentado, y Giovanni seguramente lo recuerda. Hubo un tiempo que se produjo algo que se llamaba cemento solidario, hermano. Era un cemento que no servía absolutamente para nada. No sé si te recuerdas, Giovanni. Sí. Se llamaba cemento solidario. Me está recordando Pedro Matos aquí, que por cierto, Pedro, un especialista en temas de cemento, y Pedro, estoy seguro en algún momento personas como tú que conocen la industria del cemento tendrán que regresar como todos esos compañeros que han sacado sin justificación. Pero él me está recordando el cemento solidario. Orlando. Ese cemento, Jacobo, lo hicieron en algún momento del año, si mal no recuerdo, 2014, 2015, 2016, sacaron ese saco de cemento que se llamaba cemento solidario. Era un cemento, hermano, que era adición por completo. Un cemento que no servía absolutamente para nada. Y sacaron un buen tiempo ese tipo de cemento para ayudar al tema de las comunidades. Yo no sé si tú lo recuerdas, Giovanni, ese tema del cemento solidario. Claro. Iba a preguntar el contexto en el cual sacaron ese cemento y por qué sacaron un cemento de tan baja calidad, pero ya me respondiste. Sí, no, hermano, y sacaron más de 6 millones de sacos, o sea, sacaron una cantidad de cemento solidario que era un cemento completamente malo. Yo invitaría y retaría a este grupo de compañeros que ha salido por ahí a llorar y a defenderse sin fundamentos, a atacar de manera personal. Si recuerdan ese cemento solidario, que por cierto no lo había tocado, gracias Pedro por recordarme, era una cantidad de cemento, hermano, un cemento malo. Eso no era ni siquiera CPCA 1 ni CPCA 2, ese era un cemento malo que sacaron para abastecer el tema del mercado, para dar un precio más por debajo de lo que tenía regulado el cemento tipo 1,
y entonces empezaron a sacar ese cemento solidario. Lo sacaron del mercado, hermano, porque es un cemento que no servía absolutamente para nada. Lo llamaban cemento solidario. Gracias, Pedro, por acordarme de eso. Y hay otra cosa también, Chirino, que yo sé que tú estás en la lucha de lo que es lo que es de los temas de los trabajadores de la industria del cemento. Sabes que la cantidad enorme de deuda que tienen con la clase trabajadora, ¿sabes? Cada quien en cada industria pues tenía su contrato colectivo. Eso lo desplazaron por un supuesto contrato marco que ellos lo pusieron y lo adaptaron al sistema como les dio la gana. Que no fue el que discutimos nosotros, Giovanni. No, O sea, no, el que no, hicimos. claro, Fue claro, otro. claro. Es más, Fue otro. Claro, claro. yo voy a aportar algo de eso, Giovanni. Discúlpame que te ataje ahí. En Ajá. el caso de Cemento Andino, Jacobo, ellos tenían un porcentaje que se multiplicaba al final de las vacaciones y en las utilidades, que era de 1.44, si no me equivoco, Giovanni. Claro. Ellos tenían en su beneficio, Jacobo, por ejemplo, sacaban de vacaciones 100 bolívares y esos 100 bolívares los multiplicaban por 1.44, era un factor que tenían y evidentemente que sus vacaciones se incrementaban. Y en las utilidades sacaban 100 bolívares y lo multiplicaban por 1.44. Hermano, eso desapareció de la noche a la mañana. Los sábados que se elaboraban y se pagaban 4 veces desaparecieron. Evidentemente son conceptos que dependerán de otra índole, que lo hablaremos seguramente en otro caso, porque nosotros no estamos reclamando ahorita el tema del salario, ni mucho menos del tema de los beneficios que corresponden Sí, nos desviamos. a otro tema, pero es importante decir que producto de todos estos reclamos que han hecho los trabajadores, incluyendo esta situación del cemento hoy en el país, pues han despedido un grupo de trabajadores y ojalá que los ministros del trabajo, la presidenta encargada, hagan lo pertinente para abrir esos casos, revisen porque verdaderamente hay violaciones por todos lados y puedan incorporar a este grupo de trabajadores que tienen la experticia, la experiencia, el conocimiento, la capacidad, el sentido de pertenencia, la disposición y la colaboración y que conocen la industria cementera de pie a cabeza y saben cómo producir cemento. Y ojalá eso suceda y finalmente recuperemos la capacidad. Yo no me había acordado del cemento solidario, Jacobo, pero eso se produjo, más de 6 millones de sacos se produjeron en el país de ese cemento solidario que no servía absolutamente para nada. Y yo retaría sería interesante saber si ese tipo de cemento se utilizó para las construcciones de Misión Vivienda y quién sabe cuántas casas por allí se construyeron y cuántas obras públicas se construyeron también con ese cemento solidario que lamentablemente, bueno, las especificaciones de calidad eran prácticamente cero. Es terrible. Ojalá, lo que tú dices, ojalá se aperture una etapa de investigación y se sobre todo. Informe de todas estas situaciones. De verdad que nos sentimos preocupados, hermano, preocupados por la situación. Nos ocupamos, estaremos pronto por allá, Giovanni, en Cemento Andino. Vamos a estar, si Dios quiere, la semana arriba. Te estaremos avisando para que nos acompañes y estemos ahí en ese acompañamiento que estamos haciendo a los trabajadores. Y por el otro lado, pues ojalá se pueda escuchar aquí desde tu programa, Jacobo, el mensaje de preocupación que tenemos los trabajadores cementeros a través de esta estructura que se llama FETRACemento y se pueda de alguna manera, o sea, dar una dirección política, una directriz política para que se empiece a producir cemento tipo 1 en las plantas de cemento y a su vez se comience a invertir también para que estas plantas puedan producir a su capacidad nominal y permitir producir más cemento a la post-sismo, que va a permitir evidentemente un proceso de reconstrucción con materiales de calidad. Es lo que hemos dicho desde el primer momento, no como han desvirtuado el mensaje, Jacobo. Bueno, de verdad, Orlando, quiero darte demasiadas gracias por tu intervención en este programa. Quiero darte las gracias también por la explicación amplia, técnica y también cuando te pedimos que lo hicieras un poco más digerible para el público en general, tuviste la delicadeza y la gratitud de explicarnos, digamos, con muñequitos de qué se trataba la situación. Nos quedamos bastante más tranquilos, aunque seguimos preocupados y hacemos ese llamado, ya sea a las autoridades nacionales o a aquellas autoridades internacionales que nos van a ayudar en la reconstrucción del Estado Vargas, de La Guaira, en la construcción, digamos, de esas nuevas viviendas
que merecen las víctimas de la tragedia, para que de aquí en adelante se tomen las previsiones necesarias en lo que respecta a la materia cementera, tal como tú lo has explicado, tratando de producir y construir con esas obras nuevas con un cemento de mayor calidad y no con el que se está produciendo actualmente en la industria cementera venezolana. Sí, mira, hay una cosa que me está comentando por aquí, Pedro, es que, para recordarte, hermano, anteriormente los sacos de cemento se traían de Ilbarsat, España. Ese era un saco que tenía unas capas, se exigía que las capas estuvieran en condiciones con perforaciones en cada capa para proteger el tema del cuidado del cemento, es decir, evitar que se endureciera de manera rápida, diferente al envase de papas que hoy tienen los sacos de cemento. Entonces, sí, era como de papel cartón. Era un papel que tenía varias capas, el de adentro tenía una protección que protegía el cemento de temas de almacenamiento. El de hoy no lo tiene, hoy es un saco que está allí y le colocan el cemento y listo. Aquel tenía 3 capas, como dice Pedro, ciertamente, una más fina que la otra, una fina, una más con un papel más de mayor resistencia, y la última que era una capa que resistía y que tenía unas perforaciones, porque cuando uno llena el saco de cemento con cemento, hay una presión del llenado, de unas microperforaciones, y por ahí salía la presión de aire. Y entonces le daba el volumen al cemento de 40.5, el peso lo tomaba y caía en la banda transportadora. Hoy tienen que hacer grandes esfuerzos. Antes había uno solo, ahora hay 3 compañeros en la banda transportadora, porque el saco no agarra el peso que es, porque es un envase completamente diferente, es un saco de polietileno que para llenarlo cuesta, que tiene otro tipo de dimensiones, tranca cada rato la banda transportadora, o sea, pusieron el trabajo mucho más pesado. Eso no quiere decir que no funcione, pero no tiene la misma calidad con la que anteriormente se exigía para competir internacionalmente y para garantizarle en el país un cemento de calidad. Eso evidentemente se perdió. Yo retaría a los compañeros que han salido por ahí a que desmientan lo que yo estoy diciendo, a que agarren y verifiquen un saco de antes que tenía todos los sellos, marca Norbenz, y me puede corregir Pedro, que está allí. O sea, tú agarrabas un saco de cemento de antes, Jacobo, y el saco tenía las especificaciones, decía certificación de marca Norbenz, ISO 9000, o sea, el saco establecía las certificaciones que tenían, y eso te daba un prestigio, te daba garantía de un cemento producido con calidad. Hoy no lo tenemos. Agarra un saco de hoy y verifica para ver si eso está allí. Y no digo que los que están dentro de la industria están haciendo un trabajo mal, al contrario, es un tema completamente válido. Mira, por aquí me están colocando, hermano, un carajo que utiliza el anonimato, me coloca allí, pues, bajugo, ridículo, frustrado. ¿Qué te parece el mensaje? Bueno. Lo más bravo es que utilizan el anonimato, ¿viste? Y lo que pasa es una cosa, Chirino, es que lamentablemente el tema del cemento, ellos lo manejan como que es un tema de secreto sumarial, ¿sabes? Que es un secreto que eso nadie lo tiene que saber, que es un secreto, una cuestión, y es un secreto, y es un producto que es demasiado demandado, o sea, un producto que lo usa todo el mundo, es un producto que es necesario que las personas sepan cómo se hace ese producto. O sea, ellos manejan esa broma o sea, ese tema, y al parecer les duele o piensa que es enemigo la persona que está indicando cuando un producto está óptimo o no, está en condiciones o no. Entonces yo creo que ahí en ese tema, particularmente ellos, están muy equivocados. Porque eso no puede ser un secreto sumarial, o porque usted hable del tema del cemento, está en contra de un gobierno, de un proceso. No, es que ese es un producto que es de todo un pueblo completo. Y todo el pueblo sabe qué es lo que está comprando, qué es lo que va a adquirir. Y aquí proceso no existe, y ese proceso se acabó, por si acaso. Sí. Mira, y es que lo que dice Giovanni es tan cierto. O sea, eso es como que tú vas a comprar en una tienda unas gomitas y están malas. O
sea, quieren meterte Y están preso porque, vencidas. O sea, porque tú no, hables no del lo vas tema a del decir, cemento, tienes que pues. denunciarlo. Porque si ellos Claro. dicen, no, ese es un material estratégico, ¿con cuál estratégico? Estratégico es porque es un material que es indispensable, que se tiene que es demasiado usable, ¿sabes? En eso se tiene que basar lo estratégico, pero no en las especificaciones, no en la calidad del producto, porque si tú vas a Claro. hablar si tú vas a hablar de la calidad del producto, que lo estén haciendo mal y por eso te van a traer consecuencias, entonces para qué, o sea, No, no no, no, debería. y a la vez no sé, la falta de definición del concepto. Ajá, material estratégico, pero ¿estratégico para qué? ¿Cuál es la estrategia? Ellos sabrán. No, supuestamente la misión vivienda. Era estratégico porque Ah, era el material de primera necesidad Claro, por eso. para la producción de vivienda de la misión vivienda. Por Sí, cierto, por sí. aquí dice una compañera, y es muy claro, dice Maybel por aquí, se va a necesitar cemento y cabilla para recuperar viviendas y evitar la por especulación supuesto. del stock por escasez. Eso es muy cierto y eso ya ocurrió, ya ocurrió. Por eso es que es importante avanzar en eso. Pedro también dice por aquí, era certificada por la ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000, que daba el prestigio y garantía de nuestros procesos y la calidad y seguridad. Dice la otra compañera también, Es el que era un cemento es de primera cemento, necesidad. sí, no, Dice y Otra la cosa, compañera, era un Chirino, cemento que tenía calificaciones internacionales, que se exportaba. Pues claro, así mentira. es. Así es, claro, por supuesto. Y eso fue, por eso es que se reguló el cemento tipo 1 y entonces se buscaron alternativas para poder escapar un poco de la regulación y poder mantener viva la operación. Eso fue lo que hicieron las transnacionales. Después se nacionalizó la industria cementera y se quedó produciendo CPCA tipo 1 y tipo 3. Se dejó de producir tipo 3, se dejó de producir tipo 1 y se empezó a producir cemento CPCA y después salió ese cemento solidario, que fue el peor de los cementos que se ha sacado, que al final, o sea, no ayudó absolutamente en nada. Pero fíjate que dice la compañera, dice, el cemento es de primera necesidad y más ahora luego del terremoto, dice ella. que así. No, 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 no. Y digo, ese igual que hoy en día los cementeros, que esto no va al caso, pero voy a mencionarlo porque para acá, para la casa, pues vienen muchos trabajadores que a preguntarme, a hacerme preguntas sobre qué se puede hacer ahí. Bueno, ahorita por lo pronto le he dicho yo no se puede hacer mayor cosa. ¿Por qué? Porque no ha cambiado nada. O sea, las condiciones de lo que es la industria del cemento permanecen igual, intactas, iguales. Las violaciones continúan, el miedo continúa, las amenazas siguen estando intactas. Entonces, el tema ese de lo que era, ¿te acuerdas? Que antes lo de la paleta que le daban a los trabajadores cada, cada mes, como quiera que le dan una paleta a los trabajadores, esa paleta pues ya hoy en día de 40 o 50 sacos ya pasan a ser 10 sacos nada más, porque le siguen Saludos, pagando nada Rafa. más una cantidad X, no voy a mencionarla por aquí porque de repente hay sanción por eso, pero una cantidad X y disminuyó lo que es la contribución al trabajador. mira, por aquí me ¿Sí dice Pedro, entendiste, Orlando? sí, por supuesto, tú tienes toda la razón, tal cual, así es. Sigue la misma situación de miedo, de persecución, Paralizó Orlando. de varias cosas dentro de la industria del cemento. Pero me dice Pedro por aquí, Jacobo, es que esto es verdad. Anteriormente se hacían entre 6 y 7 auditorías anuales, tanto nacionales como internacionales, para garantizar el seguimiento y No, garantizar pero la es calidad del que, producto. no, pero es Eso no era que, mentira, no es Orlando, así. Orlando, tenemos que vencer ese miedo y los trabajadores tienen que vencer ese miedo. Mientras menos se diga es peor. Y Lamentablemente, el, mientras menos se diga es peor. En estos momentos es que los trabajadores tienen que estar haciendo público todas las desmanes que están ocurriendo dentro de las industrias, no solamente del cemento, sino de todas las industrias que, digamos, que competen a la República. sí, así Yo es digo lo que que pasa. el terremoto, además de velar muchas
muchas situaciones deplorables, terroríficas que vimos allí, también está develando muchas cosas malas que se hicieron durante estos 27 años y que se tiene que empezar a dejar constancia y se tiene que empezar a establecer responsabilidades. Si nosotros seguimos dejando esas cuestiones para después o seguimos pensando en ese miedo que todos tenemos, pero es que finalmente si no denunciamos va a ser peor, entonces vamos a seguir lo mismo. ¿Ah? Vamos a seguir lo mismo, calándonos lo mismo, no puede ser. Esto que estamos haciendo hoy nosotros es un acto de valentía, es un acto de resistencia. ¿Por qué? Porque estamos denunciando una situación que no queremos que se repita o que queremos que Mira, mejore. y en la planta, nosotros tenemos una planta de cemento en La Guaira, que es un centro de distribución. Ahí seguramente sufrió también la planta de cemento y bueno, pues esperamos que algunos familiares y compañeros de trabajo pues no lo haya tocado tanto este tema de lo que sucedió en La Guaira. Bueno, hermano, mira, por aquí dice también, los beneficios y los trabajadores eran increíbles en el sector salud, línea blanca y línea marrón. Sí, efectivamente, la industria antes del proceso de nacionalización era completamente distinta. Eso lo saben los compañeros que han salido por ahí a satanizar, a atacarnos y a inventar cuentos. Jacobo, hermano, bueno, yo creo que hemos alertado con suficiente responsabilidad la Amplitud. situación. Sí, hemos dicho lo que realmente nos corresponde hacer como venezolanos, como ciudadanos, como luchadores sociales y sobre todo como, como hermano venezolano por la situación que afectó a todos los venezolanos y que trajo el luto a muchas familias y hermanos venezolanos. Pero hermano, demasiadas gracias por tu atención, demasiadas gracias por las explicaciones técnicas y bueno, invitados para un próximo live, para un próximo programa, cuando usted quiera, compadre, aquí las puertas de esta casa siempre estarán abiertas. Gracias y bueno, el llamado a las autoridades para que se empiecen a hacer las cosas mejor a partir de estas situaciones lamentables que ha vivido nuestra patria. Se les quiere mucho. Chao, chao. Okay.